Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de dónde os estéis conectando, queridas y queridos asistentes, a este seminario en directo sobre un tema que me parece absolutamente apasionante, ¿no? Es la comprensión y el manejo del sufrimiento humano. Y para eso tenemos con nosotros nada menos que a Daniel Blázquez. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy contento y muy agradecido de compartir este ratito contigo y con la gente que esté por ahí viéndonos. Pues igualmente, Dani. Para quien no te conozca, déjame que diga un par de cosas de ti. Daniel Blázquez es psicólogo sanitario y especialista en terapias de tercera generación. Dani dirige su propio equipo de psicólogas, pero desde hace tiempo simultanea la clínica con la docencia en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, y desde hace un tiempo también con nosotros, claro, con el Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia y con la divulgación en redes sociales y actualmente en la cadena SER. Bueno, Dani, tú formas parte del programa de formación del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia e impartes una parte del curso de integración en técnicas de psicoterapia con nosotros y, bueno, vamos a hablar no solo de ese curso, no tanto de ese curso, sino, bueno, pues un poco más, ¿no? Vamos a aprovecharnos que estás aquí, que eres un experto en esto, para hablar de un fenómeno que tú sabes que además a mí en lo personal me tiene preocupado desde hace muchos años, ¿no? Que es la psiquiatrización del sufrimiento. Esto es algo que es tan humano, tan implícitamente humano, tan inexcusablemente humano, ¿no? Como el sufrimiento, como el dolor. En algún momento se nos ocurrió la buena idea de que podríamos convertir el sufrimiento humano en un problema médico y entonces intentar medicalizar el sufrimiento, psiquiatrizar el sufrimiento. Eso nos está trayendo, yo creo, a todos por la calle de la amargura. Y una de las herramientas que me parece muy útil, ¿no? Muy eficaz y que se ha demostrado, ¿no? Y que tú nos vas a contar ahora cosas sobre eso, es esto que llamamos la terapia de aceptación y compromiso. En relación con para entrar directamente, si te parece, yo te voy haciendo una serie de preguntas para poder ir centrando el tema. Dentro de aproximadamente 50 minutos haremos una breve pausa para que quienes están siguiéndonos en directo puedan, a través del chat, puedan presentar sus preguntas, ¿de acuerdo? Que luego desde la realización del seminario nos pasarán para que yo pueda transmitirte esas preguntas, ¿no? Entonces, por favor, ir pensando en eso, en que las preguntas las podéis hacer en la pausa que haremos aproximadamente en 50 minutos. Mientras tanto, yo voy a ir comentando contigo algunas cosas, Dani. Okay. En el curso del que estamos hablando, hay decías, una enorme cantidad de cosas fantásticas, ¿no? Una de ellas es que el problema no es el dolor, ¿no? Sino la lucha contra el dolor. Y eso es una idea que suena como contraintuitiva, ¿no? Ahora, vamos a bajar a lo concreto. ¿Cómo se lo explicas a un paciente que viene precisamente a que le quiten el malestar? Que es además lo que, por cierto, el sistema sanitario, el sistema biomédico imperante, ¿no? Le ha enseñado y le ha ofrecido. Es que le vamos a quitar el dolor de cualquier manera y además se lo vamos a quitar rápidamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se lo explicas? Sí, además, no solo en el contexto médico o desde la perspectiva biomédica, sino que además hay como un mogollón de disparadores en la sociedad que nos dicen todo el rato que la manera correcta de funcionar es estando bien, ¿no? Y que si no se está bien, probablemente no podemos funcionar o no de la mejor manera y por tanto eso es un gran obstáculo, un gran impedimento, ¿no? Y es verdad que es un obstáculo importante y que genera mucho sufrimiento, pero fíjate, pues lo explico empezando por ahí, ¿no? Asumiendo que es algo contraintuitivo, que es algo para lo que probablemente no estamos preparados al principio para escuchar, para entender, para integrar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ya lo hace un poco atractivo, ¿no? El contarlo desde ahí, ¿no? Rompe un poco los esquemas y yo creo que despierta algo de curiosidad. A veces también despierta cierta rigidez, ¿no? También cierta distancia, no, pero yo vengo a que me quites el malestar, ¿no? Como tú bien dices. ¿Cómo se hace para no sentir esto? Claro, lo que hay que venderle al paciente muchas veces, y entiéndase la expresión venderle, ¿no? Es que probablemente el camino que hay que hacer es un poco diferente, ¿no? Y
probablemente para el mismo fin, que es que tener una vida un poco más agradable, ¿no? Yo suelo empezar explicando que la experiencia emocional forma parte de un espectro emocional en el que nos movemos constantemente, por el que fluctuamos, ¿no? Y que a un lado del espectro están las emociones más desagradables, las que son más temidas, y al otro lado, pues las que son un poco más agradables, por las que todo el mundo que apostaría por estar, ¿no? Y nos vamos moviendo en ese espectro y digamos que muy cerca del espectro muy cerca del extremo del malestar está dividido como en dos partes, ¿no? Una parte que es efectivamente el malestar y más al extremo el sufrimiento humano, ¿no? Y bueno, el malestar, nosotros sabemos que tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Que es en realidad un aliado, ¿no? Que cumple una función para nosotros y normalmente cuando sentimos ese malestar, cuando experimentamos ese malestar, probablemente es que haya algo que atender, ya sea un malestar físico, un malestar emocional, ¿no? Algo que atender, algo que arreglar, algo que mimar, algo con lo que ser más compasivo, ¿no? Y normalmente la lucha contra ese malestar, el tratar de huir contra esas señales de alarma, contra esos avisos que podrían ser esos aliados tan positivos, ¿no? Para ayudarnos a atender lo importante, huir de eso es lo que paradójicamente nos genera más sufrimiento, ¿no? Porque es como escapar precisamente de una alarma que no deja de sonar hasta que no la miras de frente, hasta que no la atiendes y hasta que no charlas un rato con ella, ¿no? Así que yo empiezo muchas veces la consulta, los procesos desde este lugar, ¿no? Entendiendo que esto que sientes es importante y además vamos a usarlo a nuestro favor. Porque si lo capamos, si lo solapamos, si lo anestesiamos, que es lo que estamos acostumbrados a hacer muchas veces y que probablemente sea lo más intuitivo a muy corto plazo, ¿no? El no sentir, pues nos vamos a perder cosas importantes, ¿no? Sí, yo creo que, ¿no? Legitimar el sufrimiento también, ¿no? Y darle valor, ¿no? Darle Mm. valor y colocarlo. No te he preguntado al principio y lo estoy lamentando ahora, pero bueno, todavía me parece, espero que no sea muy tarde. Danos una pincelada rápida, por favor, de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, para poder Mm. entender todo lo que estamos comentando desde esa manera de entender la terapia. Bueno, pues esta terapia, como decías al principio, ¿no? Forma parte de las terapias de tercera generación, las terapias contextuales, son un poco de las más recientes, ¿no? Las de los últimos 30 años aproximadamente. Y bueno, pues por supuesto, con este apellido contextual, pues va a entender la conducta humana dentro de un contexto, en interacción con un contexto, ¿no? Con un montón de elementos alrededor que van jugando, ¿no? Van formando una ecuación que van dando como resultado nuestra conducta, entendiendo nuestra conducta además también lo que pasa afuera, o lo observable, digamos, y también lo que pasa adentro, ¿no? Todos esos eventos internos, ¿no? Pensamientos, emociones, sensaciones y todo lo demás, ¿no? Y es una terapia que a mí personalmente, aparte de la evidencia que hay detrás y de lo interesante que es trabajar desde ahí, aparte de todo eso, creo que es de las más bonitas que hay, honestamente, porque propone el malestar, propone una mirada del malestar como la que acabamos de explicar, ¿no? Mucho más compasiva, entendiéndolo como una señal, como un buen aliado, ¿no? Que nos va a permitir atender lo importante, ¿no? Y además pone en el centro los valores personales de las personas, ¿no? De los pacientes. Los valores no entendidos como cuestiones morales, ¿no? Que hay que cumplir, sino más bien como cosas que valoramos, cosas que son importantes y que son un poco lo que subyace a lo que se ve desde fuera, ¿no? A lo superficial, ¿no? Un poco la raíz de todo eso, ¿no? Y bueno, pues es un tipo de terapia que mediante una serie de procesos que hace, bueno, que nos invita, ¿no? A distanciarnos un poco de las sensaciones y de los pensamientos y a poner el foco de nuestra conducta en lo que se alinea realmente con eso que valoramos, ¿no? El no dejar de hacer o de no hacer aquello que creemos que es importante hacer o no hacer, más allá de lo que sintamos o de lo que pensamos, ¿no? Es una, es una propuesta interesante y diferente a la que veníamos estudiando en décadas anteriores, ¿no? Que trataban de eliminar el síntoma, ¿no? Exacto. Bueno, el modelo biomédico sigue siendo Sí, es verdad. prácticamente así, ¿no? Sigue siendo así, sigue siendo así. Yo creo que todo lo que sea contextual a mí me parece un avance obvio. A veces me resulta
chocante que tengamos que insistir en ello, ¿no? En los aspectos contextuales, sociales, interactivos, ¿no? Del ser humano. La medicina y la psicología en los últimos años, en los últimos años desde el principio, ¿no? Se han centrado sobre todo en el individuo el individuo aislado, como si eso fuera posible, ¿verdad? Ujú. Una cosa muy, muy experimental, pero que no es posible entender al individuo aislado, ¿no? Fuera de contexto. Así que yo creo que todo lo que hagamos, ¿no? Incluyendo la palabra contextual, yo creo que suena bien, ¿no? Me suena bien. Sí. Es justo aislar al individuo de todo eso es lo que en realidad parece contraintuitivo, ¿no? Lo que Exacto. pasa es que probablemente complejiza las situaciones y ya sabes que los humanos tratamos de simplificarlo todo, ¿no? Y de irnos un poco a lo sencillo y probablemente si 2 más 2 son 4 y no quiero que me dé 4, pues entonces cambio una coma antes y ya no me da 4, ¿no? Y entonces, pues no, pues así hemos trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que los seres humanos en general, y no sé si los profesionales, que todavía se sigue llamando profesionales de la salud en particular, ¿no? Pero yo creo que cada vez sabemos más cosas, pero cada vez sabemos más cosas de cosas más pequeñas. Así que Ujú. también me parece que la posibilidad de ampliar, ¿no? De ampliar la mirada, me parece que es... Y es contraintuitivo porque, como decía antes, yo creo que los pacientes vienen a nuestra consulta con la tarea muy bien aprendida. O sea, el modelo sanitario hasta ahora les ha enseñado que el objeto de interés del profesional es el síntoma, fundamentalmente el síntoma, ¿no? Nada más que el síntoma, y que además eso, pues en algún momento le hemos ofrecido, le hemos sugerido que teníamos soluciones y soluciones rápidas, ¿no? Qué bien. En algún momento del curso, Dani, tú también hablas de cosas muy interesantes, claro, todo el concepto de evitación experiencial, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho, ¿no? Lo de la agenda de control y sus trampas. ¿Cómo haces visible para el paciente qué es esto de la agenda de control y cómo lo haces visible sin que se sienta juzgado, claro, o culpabilizado? Mm. Bueno, en realidad lo va a hacer él, lo va a hacer él o ella durante el proceso. Nosotros, los terapeutas, guiamos un poco ese recorrido, que además es un recorrido que en realidad probablemente ellos ya han hecho y es el motivo por el que están en consulta, ¿no? Porque han intentado solapar o salvarse de ese malestar y no lo han conseguido, ¿no? La agenda de control es lo que llamamos pues todo ese repertorio conductual que trata de controlar toda la experiencia interna, ¿no? Toda la experiencia interna que experimentamos y que sentimos viviendo circunstancias que a veces son difíciles, bueno, pues variables que complican nuestra vida, ¿no? Y eso obviamente nos genera malestar, porque ese malestar, como decíamos hace un momento, es lo que nos pone el foco, ¿no? En que algo hay que mirar con más compasión, ¿no? Y bueno, pues esa agenda de control, desde ese patrón de conducta, ese repertorio conductual que invita a controlar todo lo que se sale un poco de lo previsto y todo lo que empieza a ser desagradable, bueno, pues la idea es poder mostrárselo, ¿no? Y que la persona lo pueda identificar como algo que paradójicamente no le está salvando, no le está aliviando de ese malestar, ¿no? Y bueno, pues en terapia trabajamos muchas veces desde este tipo de terapia en concreto o de este tipo de terapias, trabajamos con el análisis funcional, ¿no? Que nos permite entender un poco la ecuación de la conducta, ¿no? Qué es lo que ha motivado, digamos, la conducta, qué variables están mediando y qué consecuencias tenemos, ¿no? Y a partir de ahí yo soy un terapeuta que devuelve muchísimo toda la parte clínica evaluativa, ¿no? Y además intento adaptarlo, por supuesto, al conocimiento, a la comprensión del paciente, pero también le invito a que aprenda de nuestros términos, ¿no? Porque a veces es como interesante, ¿no? También hacer esta parte psicoeducativa para que, bueno, pues para que luego él o ella en su propia vida pueda identificar esas variables que están ahí hackeando un poco su comportamiento, ¿no? Y bueno, pues se comparte también desde por lo que tú me has contado o por tu propia experiencia hemos comprobado que cómo estas conductas que tratan de tapar o solapar el malestar están en realidad estrechando tu vida, ¿no? Cosas que en realidad son muy importantes para ti, como por ejemplo decir sí a este trabajo o por ejemplo tener una relación saludable con esta persona, pues paradójicamente no está pudiendo suceder como consecuencia precisamente de estas conductas que intentan a priori salvarte del malestar, ¿no? Entonces, bueno,
sin culpas, sin juicios, desde luego, trabajamos desde ahí en terapia siempre, bueno, sí, siempre, quiero decir, los profesionales con ética, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tratar de acompañarles, convertirnos en sus aliados y que puedan hacer ellos el camino de detectar lo que efectivamente no está funcionando, ¿no? Claro. Oye, ¿qué es eso de que decías antes de aprender a mirar el dolor con compasión? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía al principio, ¿no? En cuanto uno entiende el malestar como una señal que nos permite identificar cosas importantes y que no es nuestra enemiga, ¿no? El síntoma del malestar no es un enemigo. Desde ahí ya es una mirada compasiva, ¿no? De ese malestar, ¿no? Yo creo que la compasión es una habilidad maravillosa que además se puede entrenar. Quiero decir que hay gente que siente Sí, que tiene una visión como muy rígida sobre esto, ¿no? Yo creo que es una habilidad que se puede entrenar, que nos permite entender las cosas en su contexto, en realidad. Yo creo que eso es un poco lo que subyace a la compasión, ¿no? Entender las cosas en su contexto y, por lo tanto, de dónde vienen, por qué funcionan como funcionan, ¿no? ¿Qué función cumple? Que eso es una de las grandes preguntas que intentamos responder en terapia, ¿no? Desde las contextuales, desde el análisis funcional, ¿no? ¿Qué función cumple esta conducta o este malestar? eso es. Entonces, partiendo de ahí, ya la mirada es como más compasiva, abre un poco más la puerta a sentir, a experimentar para poder explorar, ¿no? Flexibiliza un poco la conducta. Eso es. Pensar al servicio de qué está el síntoma, ¿no? Ujú, Al eso servicio de es. qué está, ¿no? ¿Para qué está este síntoma aquí, ¿no? El síntoma puede tener desde nuestra perspectiva, ¿no? Que compartimos, el síntoma es una señal de alarma, ¿no? Y como tal señal Mm, de alarma, pues primero hay que escucharlo, luego vemos cómo lo abordamos, pero primero tenemos que escucharlo. Lo que pasa es que me parece que es muy difícil, que es una parte complicada en la relación con el paciente, sobre todo en las primeras sesiones, el negociar, ¿no? Decía antes lo de mm, vender al paciente, venderle al paciente, mm, que es finalmente lo que hacemos siempre, ¿no? Es esta negociación para ver con sus prejuicios, con lo que él trae ujú, ya aprendido y, sin embargo, con lo que nosotros, desde también la ética, que nosotros no le vamos a comprar lo que él nos trae, porque eso no sería nuestro trabajo, pero ¿cómo hacemos para negociar? En todo caso es una negociación, ¿verdad? Tú me traes esto con esta ujú, demanda y yo te tengo que ofrecer esto, ¿no? Y por ahí regateamos, ¿no? Que no es fácil en este mundo, otra vez, en este mundo, en este modelo sanitario y en este modelo social, ¿no? Cultural en el que vivimos, en el que eso, ¿no? El malestar no es una señal, el malestar es algo que me tienes que quitar de encima rápidamente, porque además como te descuides un poco, claro, ese malestar es medicalizado, es convertido, eso otra vez, mm, convertido en una etiqueta diagnóstica, una etiqueta psiquiátrica, ¿no? Que mm. eso es un... Hay algo, José Luis, que yo sufro particularmente como terapeuta, un poco siguiendo la línea de lo que dices, que es cuando trabajo con personas, con pacientes que tienen de repente alguna crisis de ansiedad, por ejemplo, y realmente necesitan ayuda urgente, acuden a urgencias y salen con una pauta de antidepresivos, ¿no? Eso es. Y siento como que se carga muchas veces el trabajo terapéutico, porque fíjate, Sí. tanto cuesta, ¿no? Entrar un poco en esta perspectiva más compasiva, ¿no? Volviendo al término, y de repente hay algo que nos está anestesiando, que no nos permite entrar un poco en contacto con eso, ¿no? Eso Entonces, es. bueno, verdaderamente es un problema. Es un problema, sí, sí, yo creo que es un problema. Y la medicalización de estos síntomas, que en algún momento alguien tuvo la idea de que eso era una buena idea, la medicalización cada día lo complica un poco más, ¿no? Mm, El ejemplo que pones es un ejemplo muy bonito que yo he visto cientos de veces, ¿no? Como la aparición de cualquier síntoma de malestar psicológico, ¿no? De sufrimiento expresado en el área psicológica, nunca es solamente, nunca el malestar está expresado solo en una de las áreas, ¿no? Del comportamiento, pero como eso se bloquea mm, absolutamente, se bloquea y sale de urgencias con una pauta, con una benzodiazepina, que es lo que le ponen de urgencia en ese mismo servicio de urgencia, una mm, benzodiazepina y un antidepresivo. Sí, mm. sin dar la oportunidad de mirar ese episodio de angustia, de mirarlo con compasión, ¿verdad? Se puede decir así, ¿no? Mirar Sí, y mirarte a ti dentro de ese episodio, de esa crisis de pánico, de miedo terrorífico, con compasión para poder entender por qué está eso, por qué aparece eso ahora, ¿no? mm.
Probablemente culpa de este modelo y culpa también de un sistema, ¿no? Que no permite tampoco acceder a los recursos para dedicar el tiempo necesario, ¿no? Bueno, faltan educación y formación, pero también recursos, tiempo, dinero, en fin. Sí, 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 sí. En esta misma línea que comentábamos antes, ¿no? De la agenda de control, claro, ¿cómo compites? ¿Cómo puedes pelear tú en esta negociación que estamos comentando, ¿no? Como terapeuta, ¿cómo puedes competir contra ese alivio instantáneo que tiene tanta fuerza también, ¿no? El alivio sintomático que se puede conseguir por estos métodos que acabamos de comentar, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Cómo compites con eso como terapeuta? Bueno, pues como te decía, mucha parte del trabajo es psicoeducativo, ¿no? Que las personas puedan comprender cómo funciona la conducta, cómo, cómo funciona el resultado de sus experiencias, ¿no? Y bueno, pues muchas veces empezando explicando qué es el refuerzo negativo, ¿no? Cómo funciona ese alivio en nuestras conductas de manera muy breve, ¿no? Nuestras conductas se mantienen o no en función de las consecuencias que tengan, por decirlo de forma muy breve, ¿no? Y las consecuencias más inmediatas son las que más poder reforzador van a tener, ¿no? Las que más fácilmente van a hacer que la conducta se mantenga o no, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros ponemos en marcha cualquier conducta que alivia el malestar de forma muy rápida, a muy corto plazo y de forma inmediata, pues normalmente esa conducta tiene un gran poder reforzador, ¿no? Perdón, esa consecuencia tiene un gran poder reforzador de la conducta y por tanto es más sencillo que se vuelva a repetir, ¿no? La parte complicada viene ahora, ¿no? Y es cuando hay que explicar que si no ponen en marcha esas conductas que muchas veces son automáticas, ¿no? Esas estrategias de control que están muy automatizadas, pues eso nos va a obligar a explorar obligatoriamente otras conductas, otras alternativas, ¿no? Otros escenarios. Y también explorar qué consecuencias tienen esas otras estrategias, ¿no? Entonces, muchas veces la negociación de la que hablabas consiste un poco en date un poco de tiempo, ¿no? Vamos a esperar un poco a ver qué pasa con ese malestar, a ver cómo respondes tú con ese malestar, que no sea solaparlo o anestesiarlo, ¿no? Y luego en sesión, nosotros como terapeutas también podemos crear otro tipo de reforzadores positivos ante esas conductas alternativas, desde felicitar a la persona por atreverse, ¿no? Por intentarlo, incluso aunque no lo consiga, ¿no? Por intentarlo, por abrirse, por ser flexible, hasta de repente pues, por ejemplo, señalar un descubrimiento, ¿no? Pues mira, fíjate, esperaste 15 minutos a tomarte la pastilla y durante ese rato cogiste el teléfono y avisaste a alguien. Y eso es algo que antes no hacías, hablar con alguien sobre lo que pasabas, ¿no? O sobre lo que sentías. O, por ejemplo, celebrar un valor que ha sido honrado, ¿no? Que antes no se honraba. Pues, qué sé yo, cuando pues antes hablábamos del el trabajo que digo que no, ¿no? Por miedo a lo que sea, pues ir a la entrevista, aunque luego digas que no. Pero oye, eso se alinea con ese valor tan importante de crecer profesionalmente, de atreverte, de tener una vida un poco más libre, más flexible. Bueno, pues desde sesión muchas veces también se puede competir, entre comillas, con ese alivio inmediato con con estos pequeños refuerzos, ¿no? Claro, a ver, que esos pequeños refuerzos que me parece, te lo comento, que también tienen una base sólida en lo que, desde otra mirada, de otra perspectiva, se llama la famosa base segura, ¿no? Del terapeuta. Esto es la Ujú, confianza. La confianza. ujú, Es más fácil sufrir si te lo pide alguien en quien confías. Es ujú, más fácil explorar y atreverte y arriesgarte si todo eso lo estás negociando con alguien confiable, ¿no? Por eso la confianza es tan importante, ¿no? Y algunas veces, tú sabes, me has escuchado alguna vez, Dani, decir con ánimo de provocar, solo con ánimo de provocar, ¿no? Que realmente que no cura la psicoterapia, ¿no? Que curan los psicoterapeutas. Ya sé que ujú. eso es una forma de hablar y que se me entienda, pero estaba pensando, ¿no? Que estaba pensando lo que comentabas y estaba recordando a Mary Ainsworth y a Bowlby, ¿no? Bowlby decía eso, Ujú, que una de las tareas del terapeuta es precisamente ser esa base segura que permite al paciente, igual que los padres a sus hijos, que permite explorar el mundo y tolerar
la frustración, ¿no? Ser capaz de tolerar la frustración, de tolerar el miedo, de tolerar... Pero eso se hace por amor, ¿eh? Yo creo que eso se hace por cariño al terapeuta, quiero decir, por amor y por cariño y desde luego por confianza, ¿no? Porque confías, Sí, ¿no? bueno, es que es una cuestión de fe muchas veces, ¿no? Bueno, pues Exacto, si tú, exacto. si tú me dices que funciona así, me lo voy a creer porque tú eres el experto y Eso aunque es. yo no me lo crea, ¿no? Y muchas Eso veces es. también jugamos con eso en consulta, ¿no? Bueno, pues inténtalo, aunque no lo creas, ¿no? Pero inténtalo porque el ser humano es un animal empírico y en cuanto tú lo compruebes en tus propias carnes, Claro. probablemente lo vas a empezar a creer. Exacto, exacto. Pero eso tienes que darle permiso para que lo haga y tienes que estar además ahí para recomponerle, sí, como tú decías antes, ¿no? Si no sale bien la experiencia, pero de eso se trata la terapia finalmente, ¿no? También de eso Mm, se trata, de esos aprendizajes, ¿no? Otro de los ejes de tu participación en el curso que me gusta mucho es podríamos decir, el concepto, el eje de la desesperanza creativa. Eso de mm, desesperanza creativa suena a algo que podría ser iatrogénico, seguro, si se hace mal, ¿no? ¿Cómo te mm, aseguras de que el paciente no lo viva como no hay nada que hacer? ¿Qué es la mm, desesperanza creativa y cómo lo manejas en, mm. en la consulta? Bueno, suena iatrogénico, suena fatal. De hecho, suena fatal, ¿no? El generar Claro, desesperanza desesperanza. en la persona, pero bueno, es un truco que precede a algo precioso, ¿no? Que es, bueno, el apellido, ¿no? La parte creativa, ¿no? Bueno, por definirlo brevemente, esa desesperanza creativa que desde terapia de aceptación y compromiso, bueno, es uno de los movimientos más importantes porque lo que queremos lograr es que la persona entienda que lo que ha hecho hasta ahora probablemente no le ha servido, ¿no? Un poco como veníamos diciendo hace un segundo, ¿no? Sobre esta necesidad de comprobar empíricamente, ¿no? Las cosas del ser humano, bueno, pues que él mismo o ella misma compruebe que efectivamente y admita que efectivamente todo lo que ha intentado hasta ahora probablemente no ha servido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros integramos esa idea, eso inevitablemente precede esa desesperanza, ¿no? Que tratamos de potenciar en consulta, precede un poco a lo que viene después, que es seguir buscando alternativas para que el malestar signifique algo diferente en nuestra vida, ¿no? Y empezar a tener una vida un poco más agradable, ¿no? Pero antes me decías cómo hacemos para que el paciente no lo viva como si no hubiese nada que hacer, ¿no? Como si no Eso hubiese es. posibilidades. Sí, En realidad, el objetivo no es tanto que llegue a esa conclusión, sino a la conclusión de lo que he hecho hasta ahora no ha servido, ¿no? No tanto no hay nada que hacer, sino lo que he hecho hasta ahora no ha servido y por lo tanto habrá que hacer otra cosa, básicamente, ¿no? El riesgo de llevar a la persona por aquí es primero tener el tiempo suficiente, quiero decir que a veces no lo tenemos en consulta porque la persona viene con esa urgencia, ¿no? Tener el tiempo suficiente para trabajar esta parte, ¿no? Que bueno, hay técnicas que además explicamos en el curso, técnicas concretas y dinámicas concretas que sirven para jugar con esta desesperanza creativa y que no se vaya antes, claro, que no se vaya antes de llegar a la segunda parte del claro. juego, ¿no? Am, yo creo que una de las cosas más importantes para que esto no suceda es que no nos vean al terapeuta como inmóviles, ¿no? Que muchas veces desde queriendo promover esa desesperanza creativa, a veces nos colocamos en una postura un poco como de inacción, ¿no? Como de, pues efectivamente, no funciona, ¿no? Y eso hay que equilibrarlo muy bien, ¿no? En la interacción, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese equilibrio, que tampoco dé la sensación de que sabemos algo que ellos no saben o que sabemos algo que no estamos diciendo, que a veces ocurre, ¿no? Que generamos un poco esta sensación de, efectivamente, no funciona y yo me estoy guardando un secreto de cómo funcionaría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un equilibrio difícil, pero al mismo tiempo es la parte más interesante, a mi parecer, esta desesperanza creativa, la parte más interesante porque es cuando de repente desbloqueamos realmente la agenda de control, ¿no? Que decíamos antes, y convertimos a la persona en alguien, o ayudamos a convertirla en alguien mucho más flexible, ¿no? Como tantas intervenciones en psicoterapia, me ha parecido a lo largo de mi vida que tenía mucho que ver con lo que
en nuestro modelo, sabes, en psicoterapia breve llamamos las constantes, ¿no? La planificación, las constantes de la planificación tienen que ver con lo que llamaríamos en este caso la táctica, que es el momento. El momento, ¿no? Esa es la otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Yo creo que es lo más difícil de la intervención. Con frecuencia una intervención puede estar técnicamente bien pensada y bien hecha, y sin embargo tácticamente muy mal implementada, porque está fuera de tiempo, no es el momento, ¿no? Cuando sabes que el paciente está listo para este movimiento, ¿no? Hay señales de que hay un momento, esto es, háblanos de la táctica, del tacto, de tener tacto, en qué momento, ¿no? Puedes pedir al paciente que haga esto. Bueno, en realidad la desesperanza creativa es un poco transversal, ¿no? Quiero decir, esos patrones de control vuelven todo el rato porque están muy instaurados y porque también es muy intuitivo, ¿no? A muy corto plazo es muy intuitivo, ¿no? Tratar de eliminar eso, ¿no? De hecho, por muy trabajado que estés, probablemente la primera tendencia, ¿no? que surge en ti es la de cómo hago para que esto se acabe en el siguiente minuto y medio, ¿no? Entonces, como van a volver, es algo que es transversal en todo el proceso, ¿no? Pero sí que hay como elementos o variables a tener en cuenta para poder introducirla, al menos para comenzar a introducirla, ¿no? Una, la has dicho tú antes, José Luis, que es esa alianza con el paciente, esa confianza, ¿no? Cuando realmente la persona, cuando uno detecta, ¿no? Que la persona tiene una buena alianza con nosotros y realmente confía, ¿no? Confía en el proceso, empieza a confiar en el proceso y además también confía en que no le juzgaremos, ¿no? Esto es importante porque, claro, vamos a poner en cuestión con esta desesperanza sus conductas, ¿no? Sus estrategias, pero no desde el juicio, ¿no? Entonces, bueno, llegar a ese equilibrio, ¿no? Y detectarlo es una primera variable. Luego sería muy importante tener muy claros eh, identificados, ¿no? los patrones de control, ¿no? que decíamos al principio. Esa agenda de control, tenerla perfectamente identificada para poder cuestionarla de algún modo, ¿no? Para decir, ok, si tenemos esta lista de estrategias que hemos puesto en marcha durante este tiempo y nos ha dado como resultado a corto plazo esto, pero a largo plazo esto otro, entonces ¿ahora qué? ¿No? Es importante hacer este trabajo previo de análisis y de análisis funcional, de evaluación, ¿no? Y luego sí te diría un momento en el que no es bueno, ¿no? hacerlo, y es cuando obviamente el paciente está en un momento de desbordamiento emocional, en un momento de mucha intensidad emocional, porque ahí lo prioritario es estabilizar, ¿no? Y volver a un espacio de confianza, un espacio de seguridad en el que poder jugar a cuestionarse lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Cuando están muy activados, pues lógicamente cuestionarle no va a dar resultado, ¿no? Hay otro concepto que tú explicas en el curso que me parece muy interesante, que es la difusión cognitiva, ¿no? La difusión cognitiva parece más fácil de explicar que de lograr en terapia. Ahora vas a hacer las dos cosas, ¿no? Nos vas a explicar qué es la difusión cognitiva y luego cómo se logra, ¿no? Cómo ayudas al paciente a pasar de entender el concepto a realmente experimentar esta distancia con el pensamiento. Pues mira, José Luis, yo juego a explicarla, a encontrar esa rigidez o esa falta de, o esa, ¿cómo decirlo? Esa desconfianza en la posibilidad de aplicarlo. Ok, suena increíble, pero no sé cómo se hace. Juego a ponerles delante de un espejo y les cuento que en realidad ya lo hacen en su vida cotidiana, ya se están defusionando constantemente, ¿no? Defusionarse cognitivamente significa tomar distancia de los pensamientos, no tomarlos como 100% reales, literales, como definitorios de mi realidad, sino entenderlos solo como un evento interno, como algo que sucede dentro de nosotros, que aparece, dura un tiempo finito y desaparece, ¿no? Y que a veces es contradictorio y que no es una señal de nada, ¿no? No tiene por qué ser una señal de nada, ¿no? Y yo les cuento a los pacientes que en realidad se defusionan constantemente, porque muchas veces ellos saben, y además animo a la gente que nos está viendo si quieren a darle una pensada, incluso a compartirlo si quieren en los comentarios. Ellos muchas veces, nosotros, muchas veces sabemos cosas que deberíamos hacer, que nos vendrían bien hacer, como dejar de fumar o hacer deporte o recoger la casa o lo que sea,
y aún así no lo hacemos. Es decir, hay un montón de pensamientos que se nos pasan por la cabeza a los que no le hacemos ningún caso, ¿no? Entonces ya nos estamos defusionando todos los días, ¿no? Con las cosas que no nos apetece poner en marcha, incluso aunque sepamos deberías tal, deberías cual, ¿no? Entonces ya sabemos no hacerle caso a nuestra mente. En realidad es más sencillo de lo que parece, ¿no? Yo utilizo además una metáfora que creo que es maravillosa y si me permites te la cuento, José Luis, que es la metáfora de los periódicos. Yo les pregunto a los pacientes en qué periódico confían, cuál es ese periódico que leen, en el que cuando pasa algo acuden a ese digital, a ese periódico para leer la noticia, ¿no? Y lo que ha ocurrido para enterarse. Obviamente, bueno, pues todos tenemos nuestra fuente favorita, ¿no? Y aunque no creamos a pies juntillas todo lo que vemos en los medios, pero hay alguno en el que confiamos más y alguno en el que confiamos menos, ¿no? Luego les pregunto por el que menos, ¿no? Está el periódico A, en el que más o menos confío, leería para enterarme de lo que está pasando en el mundo, y el periódico B, en el que no solo no confío, sino que además creo que incluso retuercen la verdad o tienen intereses detrás y nos cuentan lo que les interesan, en fin. Y a partir de ahí les cuento, les explico que ellos pueden leer el periódico B, ese en el que no confían. Pueden leer el titular de una noticia e incluso pueden leer el artículo entero y acabar el artículo y pensar, ok, no me lo creo. Algo no me cuadra, ¿no? Algo no debe ser tal como lo están contando aquí, ¿no? Siempre, o sea, esta capacidad de desconfiar sobre lo que vemos, sobre lo que percibimos y muchas veces sobre lo que sentimos, a veces puede ser una gran aliada, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizarla con lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué no recordar que podemos leer el titular de ese periódico que detestamos y aún así seguir con nuestra vida creyendo que no es cierto, ¿no? Pues lo mismo con nuestros pensamientos en realidad. Qué bien, qué genial. Hablando de metáforas, es algo que a mí siempre me ha interesado desde hace muchísimos años, ¿no? El uso de lo que entonces, hace ya 40 años, se llamaban los recursos analógicos en psicoterapia, que era fundamentalmente el cine, la literatura, que a mí también me ha interesado siempre, y desde luego el uso de metáforas. Y estaba recordando ahora que tú utilizas muchas metáforas, algunas además muy, muy divertidas, ¿no? La metáfora de las notificaciones, el copiloto bocazas, la cinta del aeropuerto. ¿Cómo eliges la metáfora en función del paciente, en función de lo que te esté contando? ¿Cómo eliges una u otra? Y cuéntanos, lo del copiloto bocazas, ¿qué es eso? Cuéntame, eso no... Bueno, son muy típicas, ¿no? La mayoría. Al final se trata de transmitir un poco la idea de que realmente este pensamiento que tenemos en nuestro interior, que a veces escuchamos, es como puede ser entendido como un ruido de fondo, ¿no? Y a veces utilizamos la radio parlanchina, ¿no? Esa radio de fondo o una obra que hay fuera de casa, ¿no? Y la escuchamos de fondo, o ese copiloto bocazas, ¿no? Cuando vamos conduciendo un coche, un autobús y tenemos al lado a alguien que no para de analizar todo lo que está pasando, ¿no? Y ten cuidado con esto y no sé cuántas y no sé qué, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos en esas situaciones, lo que necesitamos hacer es desconectarnos un poco de ese copiloto y fijarnos en la carretera y hacer lo que realmente creemos que es importante hacer en ese instante, ¿no? Entonces, bueno, estas metáforas que ayudan un poco a colocar el pensamiento fuera de nosotros, ¿no? Y saber que lo podemos atender o no, tanto como queramos en realidad. Y que no sea confundido con la idea de desconectarlo, de apagarlo, de no escucharlo. Yo les digo siempre, no pasa nada porque lo sigas pensando. Lo importante es qué sigues haciendo. ¿Qué sigues haciendo y cuánto se acerca eso que haces a lo que realmente quieres, a lo que realmente es importante para ti y a lo que realmente deseas, ¿no? Qué bien, qué bonito. ¿Cómo ayudas a un paciente a clarificar sus valores cuando lleva años desconectado de lo que realmente le importa? Es otro eje también de todo tu trabajo, ¿no? De los valores y el compromiso, ¿no? La acción comprometida. ¿Cómo Y ayudas? comprometerte con ellos también. Eso es. Y comprometerte con ellos, sí. Eso Bueno, es. en realidad yo creo que en realidad todos sabemos
qué es lo que nos importa, ¿no? Aunque a veces las circunstancias nos lo nublan mucho, ¿no? Y nos perdemos un poco, pero en realidad todos lo sabemos. Y de hecho, si lo piensas, José Luis, la sintomatología ya es una señal de lo que importa, ¿no? Porque me señala lo que me duele, básicamente, ¿no? Si vamos un poco a lo que subyace a la sintomatología, me señala las cosas que realmente me importan y que por eso me duelen, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, yo creo que el terapeuta tiene que confiar también en que la persona tiene la información en su poder, ¿no? Y la podemos despejar, ¿no? Básicamente. Hay muchas técnicas para clarificar valores, desde la clásica lista de valores, ¿no? Un catálogo de valores y poder discutir con la persona con qué se siente identificado, ¿no? Y qué cosas están más o menos presentes en su vida. A veces jugamos a, ok, cuéntame lo que es importante para ti y luego del 1 al 5, cuéntame cuánto se manifiesta en tu vida diaria, ¿no? Este valor. Y vemos un poco la discrepancia, ¿no? Entre cuán importante es para mí y, sin embargo, qué poco, ¿no? Está representado en mi vida, ¿no? Y luego hay un ejercicio que a mí es uno de mis favoritos. Yo soy especialista en duelo, a mí me encanta el tema de la muerte, es un tema que me apasiona, me encanta hablarlo y, bueno, pues les invito a asistir a su propio funeral, al paciente, y les pregunto, ok, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían en estos discursos, en estas cosas que se leen en el final de nuestra vida, en esos actos, en esas liturgias? ¿Qué dirían de ti si a partir de ahora toda tu vida se definiría por lo que está pasando ahora, que es actuar atrapado, vivir atrapado en esos miedos, en esas preocupaciones, ¿no? Y hacemos el ejercicio de escribir el discurso, ¿no? Pues esta persona fue una persona que vivió con miedo y se aisló, dejó de hablar con sus amigos, dejó de atreverse a hacer las cosas que antes le gustaban, tal. Y esto realmente genera un poco, volviendo al concepto de antes, genera un poco algo de desesperanza, ¿no? Sobre las estrategias que estoy poniendo en marcha ahora, ¿no? Luego hacemos el ejercicio contrario. ¿Qué dirían si estuvieses manifestando una vida valiente, ¿no? Una vida fiel a lo que realmente te importa, ¿no? Sin ánimo de poner el foco en la culpa, ¿eh? Me refiero a un poco en lo que me permitiría esta vida si pudiese actuar alineado con eso, ¿no? Y el discurso es como mucho más positivo, ¿no? Y que le acerca mucho a la persona a lo que realmente le importa. Quiso a sus amigos, se atrevió con esto, estudió aquello que le gustaba, ¿no? Y ahí ya estamos viendo direcciones valiosas, ¿no? O valores, ¿no? Se pueden traducir en valores, ¿no? Cosas que realmente la persona se está perdiendo, pero que sabe que le importan, porque imagina que eso es lo que dirían de ella, ¿no? Si viviera fiel a todo eso, ¿no? Entonces, así vamos un poco clarificando, la palabra es perfecta, ¿no? Vamos clarificando, vamos despejando un poco esas nubes para ver qué hay detrás y cómo podemos alinearnos, ¿no? Con eso que hay detrás, que es lo verdaderamente importante. Claro. Pero ¿qué haces o qué hacemos cuando nos encontramos, que esto es muy frecuente además en la práctica, cuando nos encontramos con que una persona tiene valores encontrados, ¿no? Valores Mm. contradictorios, algo que en estos últimos años, no sé, 30, 40, no lo sé, en los últimos años ha modificado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ha modificado absolutamente lo que llamamos el estilo de crianza, ¿no? Que tiene que ver el valor de cuidar a mis hijos pequeños, por ejemplo, de cuidar a mi familia, padre y Ujú. madre, o sea, de cuidar el valor que tiene, el valor y la necesidad, ¿no? De comprometerme, ¿no? Con el cuidado de mi familia, pero también el valor Ujú. y el deseo, porque lo he convertido en deseo, de desarrollarme yo profesionalmente, ¿no? Profesionalmente y en todas las otras ofertas que nos da la vida moderna, ¿no? La vida Ujú. actual, ¿no? De ocio, de satisfacciones, de placer, de experiencias, ¿no? Eso es absolutamente contradictorio. Te lo digo como padre. Quiero decir Mm. que el cuidar a los bebés, el cuidar a la familia absorbe mucho esfuerzo y mucho tiempo y a veces te coloca en esa situación, a veces no, siempre te coloca en esa situación de tener que elegir entre valores contradictorios. ¿Qué Mm. haces con eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, tú me pones un ejemplo que es bueno, que es una contraposición muy generalizada, ¿no? O sea, que quiero decir que interpela a elementos que son muy generalizables en una vida muy, muy ancha, ¿no?
puede ocurrir esto y puede ocurrir también que se dé en un momento puntual o ante una circunstancia concreta, ¿no? Y yo creo que trabajaría de maneras diferentes. En el primer caso y en el ejemplo que me pones, intentaría encontrar en qué punto se retroalimentan esos dos valores. Porque lo esperable es que uno desee tener una vida con diferentes caminos, ¿no? Diferentes caminos, diferentes deseos, pero normalmente forman parte de un todo, ¿no? Y explican o definen un tipo de vida que deseo tener, ¿no? Entonces, creo que una parte interesante puede ser encontrar qué vínculo, qué punto de conexión hay entre uno y otro, porque probablemente desarrollarme profesionalmente permita darle una mejor vida a mis hijos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí de repente ya vemos algo de conexión entre los dos valores y desde ahí podemos tener una oportunidad maravillosa de hacerlos coincidir, ¿no? De paralelizarlos de alguna manera y de no tener que elegir uno u otro, ¿no? Y luego en el curso de formación psicoterapia hablo de una técnica muy interesante para el terapeuta que es, bueno, la llamamos el truco de las 3 Cs, ¿no? Una sería la primera C sería el contexto, ¿no? Entender si eso que entra en contraposición, ¿no? Entra en contraste entre los dos valores, si uno de ellos es más o menos urgente, ¿no? O si hay otras personas que podrían encargarse, ¿no? O solapar o honrar también ese valor, ¿no? Ayudarme a honrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una parte es el contexto, ¿no? La segunda C sería el coste de oportunidad, es decir, ¿qué pierdo si honro un valor frente al otro y viceversa, ¿no? Un poco también para balancear cuánto peso tiene cada uno en este momento de mi vida particularmente. Y la tercera C es la coherencia, que sería un poco el resultado, ¿no? Digamos, después de haber contestado a estas preguntas, ¿no? ¿Es o no urgente? ¿Necesito honrarlo yo personalmente? ¿Puedo hacerme cargo o no? ¿Cuánto pierdo si honro uno u otro? Bueno, pues que es más coherente hacer en este momento, ¿no? Dado lo anterior, que sería más coherente, ¿no? Y sobre todo no entenderlo como una cuestión dicotómica de uno u otro, ¿no? A veces uno de los valores puede ser un valor primario y otro secundario en un contexto concreto y luego darse la vuelta, ¿no? Así que, bueno, también esa mirada compasiva la volvemos a traer aquí para entender esas cuestiones valiosas que nosotros mismos hemos construido, ¿no? Claro, porque esa discrepancia entre valores que comentábamos antes suelen ir asociadas a mucha culpa. A Mm, mucha culpa. Cuando que se quieren seguir los dos, con la sensación, he visto cientos de pacientes así, ¿no? Con la sensación de que no se está haciendo nada bien, de que mm, no se está haciendo nada bien, entonces te sientes culpable por el, entre comillas, abandono de tu familia o culpable también porque estás abandonando la carrera profesional o tu mm, trabajo, ¿no? Y las manifestaciones clínicas con mucha frecuencia aparecen en forma mm, en forma de culpa que no suele ser el motivo de consulta, ¿no? Que vemos básicamente es que aparecen en forma de, otra vez volviendo al principio, ¿no? En forma de dolor. Y yo lo he mm, visto en un hospital, lo he visto en la consulta médica en forma de dolor crónico, ¿no? Hay una relación que nos ha parecido reconocer hace muchos años, ¿no? Entre la culpa y el dolor. O sea, mm, cómo hay una especie de balanza en el sentimiento de culpa y el dolor físico. El dolor, cuando hay mucho dolor, se siente menos culpa. mm, Entonces, cuando aparece el sentimiento de culpa, entonces, curiosamente, disminuye el dolor, ¿no? Cómo se pueden balancear. Y son motivos de consulta, ¿no? La dificultad para mantener y para tener esa mirada compasiva y intentar mantener el equilibrio entre esos valores cuando los valores son contradictorios, ¿no? Me parece muy mm. bonita la técnica, ¿no? El manejo de las 3 Cs y hacer finalmente como decimos siempre, la psicoterapia es una manera de provocar, ¿no? Esto es Mm, una forma de provocar al paciente, de provocar para que piense de otra manera, para que sí, piense sí, de otra manera. exacto, exacto. Exactamente. Y esa culpa, además de la que hablabas, qué bueno poder utilizarla para entender, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante esto para mí, ¿no? Si no, no sentiría culpa, ¿no? Bueno, es que no me dirás que no es de las terapias más bonitas que existen, es que a mí me apasiona, la verdad.
Claro, porque no sé, es que hay elementos terapéuticos que son comunes, ¿no? A muchos otros modelos terapéuticos. Yo creo que lo más atractivo, lo que más me gusta, ¿no? Lo que más atractivo me resulta, como ya sabes, es lo contextual, precisamente, ¿no? Ujú. Lo de que no podemos seguir mirando a la persona de forma como individuo, ¿no? Que realmente es algo que también decimos siempre, o que yo digo siempre también con ánimo de provocar, aquello de que la terapia individual realmente no existe. La terapia individual es una forma de hablar de dos personas en una habitación, pero la terapia nunca es individual, no puede haber nada individual. Las terapias y los cambios son siempre cambios sistémicos, ¿no? Son cambios Mm. contextuales que afectan al contexto, ¿no? Que el contexto te permite ciertos cambios y que el contexto también va a sufrir, entre comillas, va a sentir esos cambios, ¿no? Las terapias son siempre... Es el camarote de los hermanos Marx. Yo utilizo en uno de mis cursos una imagen del famoso camarote de los hermanos Marx, que la película era Una noche en la ópera, que aprovecho para recomendar la película de Una noche en la ópera a todo el mundo si no lo habéis visto, porque me parece que es la película en la que se basan todos los gags cómicos de toda la comedia americana. Es en Una noche en la ópera, que es de 1930 y tantos, ¿no? Y esa escena del camarote de los hermanos Marx, hay un montón de personas metidas en un camarote, y que a veces yo siento que mi consulta, mi despacho, es exactamente eso, ¿no? Estamos el paciente y yo solos, hay dos personas físicas solas, sin embargo, la consulta está llena, absolutamente llena de Mm. personas que tienen muchísimo papel, además, ¿no? Mucho papel, ¿no? Claro. Mm. Entonces, no sé cómo se puede hacer terapia individual realmente sin darnos cuenta, ¿no? de todo esto. Mm. Y tengo una pregunta más, Dani, para ti, la última. Luego, Laura, ya las preguntas que nos las hagan nuestros queridos y queridas asistentes, ¿no? Ujú. Mencionas herramientas como que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Como herramientas como la Matrix de ACT, la terapia de aceptación y compromiso, y los recursos experienciales. ¿Puedes mostrarnos cómo las usas en sesión? ¿Puedes contarnos algún ejemplo de qué es esto de la Matrix? Sí, bueno, la Matrix o la matriz realmente es un ejercicio que mm, puede ser un punto de inflexión para las personas que vienen a consulta por lo evidente, lo claro en que lo ven, ¿no? Y además es un recurso al que podemos volver todo el rato, ¿no? Es casi como una Biblia, ¿no? Para el proceso terapéutico particular de la persona, ¿no? Bueno, pues consiste básicamente en dibujar una matriz, ¿no? Son dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Dibujamos una especie de cruz y entonces vamos a tener 4 cuadrantes, ¿no? Lo que está a la izquierda representa cosas que me alejan de lo que es realmente importante para mí, y lo que está a la derecha son cosas que me acercan a lo que sería importante, Ujú. y lo que queda por arriba sería lo observable, toda la parte conductual, ¿no? Y lo que queda por abajo sería lo interno, ¿no? Los eventos internos, pensamientos, emociones, valores, etcétera, ¿no? Y esos 4 cuadrantes se organizan de la siguiente manera. A mí me gusta empezar en este orden, aunque se pueda hacer un poco en el orden que uno desee, ¿no? Pero creo que es más práctico así. Arriba a la izquierda tendríamos lo observable que me aleja, es decir, conductas de evitación, principalmente, ¿no? Que están alejándome de lo que es realmente importante. Serían un poco la topografía de conductas problema que el paciente trae a consulta, ¿no? Cuando hacemos ese análisis funcional y todas esas estrategias que ha puesto en marcha, ¿no? Luego, justo debajo, a la izquierda debajo, ¿no? En el cuadrante de debajo, estaría lo que me aleja, pero que es interno. Es decir, pensamientos, emociones, sensaciones, que son precisamente las que impulsan las conductas que hay arriba, ¿no? Es toda la experiencia interna de la persona que está ahí condicionando esas conductas, ¿no? Y luego a la derecha, en la parte de abajo a la derecha, tenemos la parte interna, pero que me acerca, ¿no? A lo realmente importante. Ahí estarían los valores, las cosas que realmente me importan. Y justo arriba es la parte observable, es decir, las conductas que me acercan a esos valores, ¿no? Entonces, de repente, en 4 cuadrantes muy sencillos, tenemos un esquema fantástico de el patrón de conductas de control, ¿no? Que hemos mencionado antes, arriba a la izquierda, abajo los eventos internos que paralizan, justo abajo a la derecha tenemos los valores, ¿no? Las cosas importantes, y arriba, esta es un poco la parte creativa de la desesperanza, ¿no?
¿qué me toca hacer? Ya conozco todo lo demás, ¿no? ¿Qué me toca hacer justo arriba para acercarme a lo realmente importante, ¿no? Es la parte más creativa de la terapia y en torno a ese cuadrante podemos trabajar el resto de la intervención. Realmente podemos volver a ello constantemente, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿Quieres contar algo más, Dani? ¿Se te ocurre algo? Bueno, pues yo animo mucho a las personas, a los compañeros y compañeras que estén por ahí, que no conozcan este tipo de terapia, pues que se unan a la secta, porque es maravillosa, es preciosa, como habéis podido comprobar. Y bueno, son, como tú decías, ¿no? Tienen muchos elementos comunes con muchas otras, pero es una perspectiva, una forma de narrar esta forma de intervenir que, bueno, tiene su encanto, ¿no? Y aquellos que a lo mejor no son profesionales y que nos estén escuchando, pues, bueno, pues un poco la reflexión con la que hemos empezado creo que es la base de todo, ¿no? Entender que ese sufrimiento, ese extremo del espectro del que hablábamos al principio, es algo de lo que nos podemos librar, en realidad. Siempre que atendamos al malestar de una forma amable, de una forma flexible, de una forma compasiva, ¿no? Como decíamos antes, tratar de entender qué función cumple, por qué está ahí, qué cosas importantes nos señala y poder acompañarnos de ello para poder tener una vida que se alinee un poco más con lo que verdaderamente nos importe. Yo creo que esa sería la conclusión. Para estar más en paz, ¿no? Mm. Finalmente. Sí, vale, muy bien. Todo esto lo desarrollas, claro, aquí hemos tenido aproximadamente 50 minutos, ¿no? Sí, una hora. Todo esto lo desarrollas muy bien en el curso de experto en integración de técnicas en psicoterapia del foro, ¿no? Con nosotros. Y además hemos elegido un formato que creo que compagina muy bien la parte teórica con la práctica y es una aproximación teórica sencilla para entender un poco todos estos procesos y mucha técnica y mucha práctica, que es lo que luego al terapeuta le hace falta muchas veces, ¿no? Vale, ¿y cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo lo llevo a la práctica, no? Sí, a mí me parece que lo haces fantásticamente bien, la verdad. Sí, me encanta, ¿no? No te vayas, Dani. No os vayáis. Vamos a hacer 5 minutos de descanso. Creo que son 5 minutos, ¿verdad? Le pregunto a realización. Hacemos 5 minutos aproximadamente de pausa. Vais poniendo las preguntas que queráis hacerle a Dani Blázquez en el chat y en 5 minutos volvemos. Le damos paso de nuevo a Dani para que conteste a vuestras preguntas. Hasta ahora. Nos vemos enseguida. Si hablamos de formación en psicoterapia, sobre todo yo destacaría la calidad en las formaciones que tienen. Porque yo llevo mucho tiempo estudiando con José Luis Marín, formándome, supervisando con él, y la verdad es que a mí encontrar los cursos de José Luis Marín me dieron muchísima coherencia como profesional. Yo he hecho con él psicoterapia breve, evaluación y diagnóstico, psicosomática, trastornos de personalidad, farmacología, creo que he hecho prácticamente todos los que tiene. Y alcancé y encontré el rol terapeuta que yo necesitaba, porque creo que esto es muy importante y de donde venía, al menos yo, encontraba muchos protocolos, muchas estandarizaciones, una distancia con el paciente muy fría, muy distante. Yo no me sentía cómoda, hasta el punto que me planteé dejar esta profesión y dedicarme a cualquier otra cosa, y por suerte topé con José Luis Marín, topé con sus formaciones y se me abrió un mundo totalmente distinto, una forma de entender el trabajo, una forma de entender la mirada, el cuidado, el apego, todo esto que a mí hasta el momento no me habían hablado. José Luis me lo descubrió y la verdad que para mí fue un verdadero logro, hasta el punto de sentirme tranquila, confiada, segura de mí misma y montar mi propio proyecto, montar mi propia clínica y poder atender a pacientes de una forma confiada, siempre en constante formación. Y tuve la oportunidad de hacer el curso de formación de experto en trastorno de personalidad por formación psicoterapia. Y quería pasar a dejar un poquito una reseña de lo que considero que es este curso, porque la verdad es que creo que tiene mucho valor académico a la vez que humano. Es un curso que está dictado desde la humanidad, desde la curiosidad compasiva, que es algo que a mí me encanta, en donde despatologiza los trastornos de personalidad, pero al mismo tiempo nos dimensiona correctamente en la peligrosidad de muchos de ellos. Y me parece que es clave que esté informado en trauma, que tiene una actualización en los conocimientos, que podemos corrernos del diagnóstico categorial para empezar a pensar en espectros y dimensiones,
en donde vamos a tener que tener mucha información de lleno para poder trabajar con estas personalidades y también para poder protegernos, que es una de las propuestas que hace el doctor Marín en su formación. Así que la verdad que desde mi mirada, si bien por supuesto como en todos los profesionales tenemos nuestro discernimiento y cada uno algunas cosas podemos pensar diferente, en su mayoría me pareció que está muy alineado a mi forma de trabajar. Y me encantaría enviar un enorme agradecimiento por esta formación, a la vez que dejar mis más sinceras recomendaciones para esas personas que quieran actualizarse, formarse un poco más de lleno en lo que es el campo de los trastornos de la personalidad. Yo cuando salí de la universidad estaba como súper perdida. Te hablan de un montón de corrientes, de un montón de técnicas, de un montón de puertas a las que puedes llamar, pero en realidad tampoco te están contando mucho sobre ninguna, y de cara a ver a tus primeros pacientes yo siempre pienso, ¿cómo puedo abordarlo? Y ahora que se acercan las prácticas ya tengo más o menos esa cuestión un poco resuelta, nervios aparte. Y es que gracias a una gran terapeuta pude conocer a José Luis Marín y bueno, la formación que propone, y yo en este caso hice el curso de experta en psicoterapia breve, el cual me dio unos tips bastante diferentes a todo lo que vemos y a la vez bastante útiles para mirar a la persona que tenemos enfrente desde otro prisma. Cambiar un poco ese mítico qué te pasa por el qué te ha pasado, ahondar verdaderamente los conflictos, en la historia de la persona, en quién es, en cómo incluso se conocieron sus padres. Nos da una perspectiva totalmente diferente. Muchísimas veces tendemos a despedazar un poquito a los pacientes, pues por mente, por cuerpo o incluso por problemáticas, y no nos damos cuenta de qué es realmente lo importante y cómo, como dice el propio José Luis, dejar de dar vueltas a la M30 haciendo terapia y entrando en bucles una y otra vez sin poder dar soluciones reales. Y bueno, en este caso el modelo que él propone me parece bastante útil porque además, como su propio nombre indica, es breve. O sea, no anda dando vueltas, no te mete en 1000 formatos, son cosas bastante concretas y que tienen un tiempo limitado. Y me ha dado sobre todo un plano de ruta que es el que voy a utilizar, y para personas jóvenes como yo me parece una maravilla. De hecho, me encuentro en muchas formaciones con gente un poquito más mayor que me dice, ¡jo, qué suerte que lo hayas descubierto ahora! Porque ya entro, ¿no?, a tratar a las primeras personas con las que me encuentre desde otra perspectiva totalmente diferente. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Y además, José Luis es un profesor súper cercano. Todas las reuniones que he tenido con él, incluso he tenido la gran suerte de conocerle en persona, y no tiene ningún problema en consultar cualquier tipo de dudas. Está siempre disponible. Es una persona graciosa, cercana, súper culta y súper interesante. Así que no dejéis de informaros sobre esta formación en psicoterapia que ahora mismo está implantando. Aquí estamos, de nuevo. Dani, tengo varias preguntas para ti. Mira, la primera tiene que ver con la edad. Con la edad, no la edad del terapeuta, claro, con la edad del consultante. Hay una edad determinada, se puede trabajar con niños, se puede trabajar con ancianos. ¿La edad tiene algo que ver? Bueno, la terapia de aceptación y compromiso da la bienvenida a cualquier tipo de paciente de cualquier edad y prácticamente también con cualquier tipo de malestar emocional. Sí que es verdad que hay procesos que tienen que estar especialmente adaptados para según qué edad, sobre todo para la población infanto-juvenil, ¿no? Y bueno, hay manuales de toda clase para explorarlos, ¿no? Y por ejemplo, todo esto que hemos hablado de la difusión, la desesperanza creativa, son cosas que sí se pueden aplicar con la población infanto-juvenil, pero de una forma determinada, de una forma particular. Exacto. O sea, se puede, lógicamente, y has dicho algo además que con lo que coincido absolutamente, ¿no? Que no depende del diagnóstico otra vez, lo que decir, que no hay psicoterapia de la depresión, de la ansiedad, del pánico, ¿no? Que lo que hay es la psicoterapia de otra cosa, ¿no? Claro, de la historia, ¿no? Alguien nos pregunta que cuál es el mejor consejo que le darías para trabajar como psicoterapeuta ACT. Yo creo que nos has transmitido todo tu entusiasmo. Claro. Sí, bueno, en realidad creo que también hacer un poco este proceso interno, ¿no? El propio terapeuta, no necesariamente la necesidad de pasar por una terapia de este tipo, pero sí hacer también este proceso interno de entender su propio malestar desde otro lugar, incluso también en la propia consulta, ¿no? Con los procesos que a veces no salen bien, con las sesiones o los días que a veces no son buenos, no son agradables. Un poco pues tratar de integrar eso en el día a día, ¿no? Para el terapeuta creo que permite de alguna manera también acercarse a este tipo de terapia pues de una forma, bueno, pues mucho más
mucho más directa, ¿no? Mucho más experiencial, ¿no? Y también permite transmitirla también con ese entusiasmo que tú has detectado en mí, porque obviamente yo intento ponerlo en práctica, claro. Otra persona nos pregunta que cómo se llama el curso y que dónde está disponible en relación con lo anterior. Pues lo comentaba antes, de esto es una participación tuya en un curso que se llama Experto en Integración de Técnicas en Psicoterapia, en el que además de la ACT vemos también otras, ¿no? otras visiones, otras formas, ¿no? otras maneras de intervención en nuestra... Pues la visión general que tiene el foro internacional, ¿no? Que es la integración, ¿no? Intentar obtener y sacar lo mejor de cada uno de los modelos, ¿no? De cada uno de los modelos y de las técnicas terapéuticas, ¿no? Entonces el curso está en nuestra web, en la web de formacionpsicoterapia.com. Luego también hay un par de preguntas relacionadas con las personas que no pueden expresar sus emociones, ¿no? Con la lexitimia, ¿no? Como compromiso. Cómo trabajar con personas que no pueden expresar sus emociones, en concreto, cómo trabajar con una persona que tiene una desconexión emocional tan grande que no sabe lo que siente, especialmente lo desagradable, cómo trabajar para que conecte con sus emociones. Uh-huh. Bueno, yo empezaría por la dimensión a la que sí accede, ¿no? La persona, que normalmente es la parte más conductual, ¿no? Y empezaría por ahí, ¿no? Un poco volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? De entender que eso muchas veces es la parte superficial de algo que hay debajo, a lo que muchas veces, pues efectivamente no se puede acceder con facilidad, o algunas personas tienen alguna dificultad para acceder a eso que hay debajo, ¿no? Al final, esas conductas que se mantienen en el tiempo cumplen una función y están íntimamente relacionadas con algo que está pasando de forma interna, ¿no? Y tratar de hacer la conexión entre eso que se ve desde fuera y eso que se vive internamente, muchas veces es a través de explorar a qué se debe, ¿no? De dónde está, digamos, hacer como, utilizando una metáfora, ¿no? De la semilla, la raíz, el tallo y lo que vemos desde fuera, pues hacer un poco el camino inverso, ¿no? A veces queremos detectar directamente la raíz, bueno, pues empezar quizá de arriba abajo, ¿no? Claro, con mucha frecuencia en estas situaciones, en lo que es la lexitimia, ¿no? Como bloqueo interhemisférico, eso que decíamos, con mucha frecuencia está asociado a fenómenos disociativos. Uh-huh. Y en esa raíz también, como hemos encontrado, claro, como encontramos siempre con mucha frecuencia, son experiencias traumáticas, ¿no? Claro. Experiencias adversas, experiencias traumáticas, vamos, específicamente, ¿no? Precoces, que están ahí y que tiene mucho sentido que ese bloqueo, o sea, otra vez este bloqueo, esta incapacidad para expresar las emociones es un intento, otra vez es un síntoma que tiene sentido, otra vez es al principio, mucho sentido, ¿no? Es el sentido de intentar evitar la reexperimentación, ¿no? Intentar evitar otra vez evitar el sufrimiento, claro. Claro, es otra vez esta parte intuitiva del cuerpo humano, ¿no? Que trata de salvarnos. Exacto. Pero que en terapia no queda más remedio que intervenir en eso, porque además también hay un matiz que siempre hacemos, ¿no? Y es que cuando una persona está en terapia es porque está dispuesta a pasar por el dolor asociado a la búsqueda de esa raíz. Porque si no, hay muchas personas que no pueden, que no van a poder, que no van a querer, pero no están en terapia. Creo que ese es un matiz que a veces perdemos de vista los terapeutas, ¿no? Entonces, subestimamos el valor de nuestros pacientes, subestimamos la capacidad, el valor, como valientes que son. Mis pacientes me han encantado toda la vida y me parece que han sido siempre gente con tanto valor. Es muy, muy valiente para estar en esto, ¿no? Y a veces no siempre, el terapeuta no siempre es tan valiente, ¿no? Sí, discúlpame, a veces una de estas confrontaciones típicas que hacemos es ¿por qué estás aquí? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No? Que es un poco el momento en el que ellos conectan con esa valentía, ¿no? Con esa fortaleza que todavía conservan, ¿no? Para tratar de cambiar su situación, ¿no? Claro, y ellos lo saben, si ellos saben perfectamente por qué están ahí, no saben lo que decimos siempre, ellos lo saben, no saben contarlo, no saben conectarlo, no saben expresarlo. Es exactamente así, pero ellos lo saben, hay esa parte de debajo que tú decías antes de este cuadrante, ¿no? Ellos lo saben todos y son gente muy, muy valiente, ¿no? Mis pacientes me han enseñado lo que es ser valiente y que vienen con miedo, claro, vienen con miedo, con esa ambivalencia, vienen con miedo, pero otra vez con
con mucha capacidad, ¿no? Y con muchas ganas, ¿no? Con mucha necesidad. Otra pregunta tiene que ver con cómo, en concreto, cómo trabajas el contacto con el presente en pacientes con dolor crónico. Bueno, es verdad que esta parte no la hemos mencionado mucho, pero obviamente la parte del contacto con el presente, el mindfulness y todo esto es una parte muy importante de esta terapia, principalmente porque hacemos conectar a la persona con lo que siente para convertir eso que siente en un aliado, ¿no? Bueno, pues con el dolor, fíjate, para el dolor crónico creo que la terapia de aceptación y compromiso es una de las favoritas, ¿no? Porque es algo que nos acompaña, obviamente, es algo con lo que tenemos que lidiar y para lo que ya hay otro tipo de áreas o dimensiones que buscan la forma de calmar eso, ¿no? Y de hacer la vida un tanto más agradable para poder seguir funcionando, ¿no? Pero ese contacto con el presente muchas veces no tiene que ver solo con lo que se experimenta físicamente, ¿no? Sino también a nivel interno, que paradójicamente el dolor físico, ¿no? Es tan molesto, pero paradójicamente a veces el dolor emocional es el que realmente se trata de tapar y escapar por todos los medios, ¿no? Y yo creo que en realidad el reto en aceptación y compromiso es justo conectar a la persona con esa experiencia interna, ¿no? Más bien. Entonces yo trabajaría quizá desde ahí, ¿no? Más bien. Muy bien. Y la última que tenemos, que me han pasado desde realizaciones, también sería cómo trabajas con personas con episodios psicóticos o con drogodependencias. Bueno, estos son problemas un poco más conflictivos, ¿no? Desde este área que a lo mejor plantea una aproximación más humanista, ¿no? Digo más conflictivos porque normalmente se requiere a veces un trabajo multidisciplinar, ¿no? A veces en la consulta privada, individual, es difícil. Pero sí que se pueden adaptar ciertos movimientos de aceptación y compromiso a este tipo de problemas. Por ejemplo, la difusión cognitiva es un clásico, ¿no? Para estos pacientes con problemas psicóticos, ¿no? Donde en realidad lo que tratamos de hacer es que ahí sí que entendemos bien que hay voces, ¿no? En nuestra cabeza, ¿no? Ahí sí que podemos hacer esa diferenciación, ¿no? Y quizá pues ese trabajo de difusión es difícil, es un reto, pero es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que propone aceptación y compromiso para este tipo de problemas, ¿no? Bueno, y en adicciones sería entender la raíz del problema, obviamente, ¿no? Volver un poco a ese origen, porque no es tan importante la conducta topográfica, ¿no? Sino realmente lo que estamos tratando de tapar con esas sustancias, ¿no? Claro, exacto. El consumo de sustancias, como siempre cuento, ¿no? Que me explicó a mí un paciente hace muchos años, muchísimos años, cuando yo estaba empezando, un paciente adicto a heroína. Él me decía que el consumo, la droga no era el problema. Que la droga no era el problema, el consumo de droga era el síntoma, que el problema lo tenía él en casa directamente, ¿no? Que el problema era lo que él había vivido, ¿no? Que la droga para él era la solución, ¿no? Era la solución. Yo creo que en problemas de naturaleza psicótica o de drogodependencia o alimentarios está exactamente igual. Es volver a la pregunta que tú te hacías al principio, ¿no? ¿Qué significa el síntoma? O sea, ¿qué nos está diciendo el síntoma? Vamos a darle un poco de espacio, vamos a intentar entender ese brote psicótico, esas alucinaciones, esas voces que estás escuchando, ¿no? O vamos a intentar entender eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Al servicio de qué está la drogodependencia o la dependencia a cualquier otra cosa, ¿no? Claro, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Mirar un poco más allá finalmente, ¿no? Como siempre recomendamos. Mirar más allá del síntoma, que es en lo que estamos perdidos los terapeutas en los últimos años, ¿no? Que lo que nos han enseñado es centrarnos en el síntoma para dar alivio rápido al síntoma, ¿no? Y el síntoma, el dolor, el sufrimiento, el malestar, son banderas de auxilio, es una petición de ayuda, que me parece que lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Corrígeme, Dani, pero mirarlo con compasión, o sea, y intentar entenderlo. Decía Ronald Lyne, uno de aquellos antipsiquiatras de mi juventud, ¿no? Que aprendí mucho, ¿no? Que el ser humano es una persona a entender antes que un sujeto a cambiar. Que el paciente era una persona a entender, a comprender antes que un sujeto a cambiar, pero lo que nos han enseñado en estas últimas medicinas y psicologías un poco delirantes, ¿no? De la rapidez y de lo sintomático y de la categoría del diagnóstico es
rápidamente el sujeto tiene que cambiar. Tenemos que cambiarlo, ¿no? El síntoma tiene que desaparecer, que es con lo que empezábamos, ¿verdad? El síntoma tiene que desaparecer cuanto antes. Y ya, además de olvidarnos de ese malestar como aliado, nos olvidamos también de que a lo mejor lo que es más importante cambiar es lo de fuera, ¿no? Es ese contexto, ese sistema que nos aprieta, que nos estruja, ¿no? Exacto, que el sufrimiento, otra vez, lo que estamos haciendo a veces con esta etiquetaje, ¿no?, de los síntomas en trastornos, es hacer algo que a mí me preocupa mucho, que he visto mucho sufrimiento también en mis pacientes, que es transformar lo contextual, lo colectivo en individual. Esto es, mientras el trastornado es el paciente, la persona, el contexto, que pues, lo que puede estar enfermo, claro, el contexto se queda libre de responsabilidad. Puede seguir funcionando, claro, puede seguir funcionando, exacto. Puede seguir funcionando porque lo que ha conseguido este contexto es enfermar al sujeto, al individuo. Entonces el individuo es el que está enfermo, ¿no? Y directamente se habla así de enfermedades mentales, increíblemente, ¿no? Se habla, yo recuerdo también hace muchos años, ¿no?, cuando escuché por primera vez a Krishnamurti, cuando decía aquello de que no es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Y me parece, claro, no voy a discutir a Krishnamurti, ¿no? Pero creo que es exactamente así, ¿no? Que en ocasiones me parece que nuestros pacientes son la parte más sana del contexto, ¿no? Más sana, y desde luego, si no queréis entrar por ahí porque os parece muy, muy complicado esto, es desde luego la parte más valiente del contexto, ¿verdad? Es ese cuerpo con un sistema de alerta que funciona, para empezar. Esa es la parte más funcional, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues queridas y queridos, un verdadero placer, un gusto. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra confianza, por estar ahí. Dani, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, de verdad. He tomado nota de cosas después de haber visto tu curso, claro, y de haber tenido todos los apuntes, pero incluso ahora mismo he tomado alguna nota de algunas cosas que me han parecido preciosas. Es un gusto tenerte como profe en nuestra casa y... Lo dicho, muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Dani, ¿quieres despedirte? Sí, bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto y nos verán en diferido y por darme este espacio también para poder compartir. Tengo una gran vocación de utilidad, me encanta poder ser útil o imaginar que puedo ser útil, así que me siento muy honrado por ello. Y a ti en particular, José Luis, a todo tu equipo, muchísimas gracias también por la ventana, por la oportunidad. Es un verdadero placer formar parte de esto y poder sentarme aquí a tu lado. Así que, bueno, muchas gracias por tu trabajo, por tu inspiración y por cosas tan valiosas, ¿no?, que estás dejando por el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani, gracias a ti, de verdad que me inspiras y que me ayudas a seguir teniendo también esa fantasía de utilidad, como tú decías, que eso me ayuda mucho. Y otra vez, pues muchísimas gracias a todas y a todos y que os queremos mucho, que ojalá que nos volvamos a ver. Gracias, un beso muy fuerte. Chao. Gracias.